Buenas tardes, compañeros, profesor. Eh, Wendy, Chetza y yo vamos a exponer el tema 2.1, problemas de la gobernanza global, específicamente en medio ambiente. Okay. Hasta finales de la década de 1960, los problemas ambientales fueron básicamente concebidos como un asunto periférico y de exclusiva competencia doméstica de los estados, gobernados así por una noción estricta de soberanía. Lo que nos cuenta aquí McCormick con su cita es que antes no eran consideradas los problemas ambientales o el medio ambiente como un tema de relevancia internacional. Sin embargo, esto cambia en la década de los 70 y se sigue consolidando hasta entrar en su máximo apogeo en la década de los 90. Ok, ¿cuándo surge eso? Surge una crisis del Estado-Nación con la nueva aparición de una globalización más consolidada. Y esta crisis genera que se necesite una evolución para una administración más eficiente. Entonces se crea una metamorfosis en la política que se deriva de tres aspectos. Pero el más importante para este tema es el que menciona que se necesitaba incentivar a las actividades de mercado y se necesitaba fomentar la privatización y a la liberalización del mercado. Entonces, se necesitaba aumentar el consumo, la producción, eso generó más población, pero a la vez este mismo cambio político señaló algo que ya se tenía en cuenta, tal vez no con tanta importancia, pero sí ya se volvió un tema de relevancia, que fue que los recursos naturales no son ilimitados. Nuestras necesidades se están volviendo ilimitadas, pero los recursos no lo son. Se genera una excesiva demanda de recursos y empieza a haber un problema. Es ahí cuando se termina de manifestar un cambio de un holoceno. Un holoceno es cuando hay una estabilidad relativa en el ambiente, donde los componentes biogeoquímicos y atmosféricos oscilan en un espacio relativamente pequeño que genera una estabilidad dentro del medio ambiente. Entonces se cambia de que existía eso en el pasado a un antropoceno, que es cuando la humanidad empieza a acelerar la degradación de la biosfera y ya no existe esta estabilidad en el medio ambiente y se vive en un periodo de inminente crisis. El antropoceno se fue creando, se fue transformando en tres momentos. Empieza más fuerte en la revolución industrial. Existe una gran aceleración iniciada en 1945 con una producción en masa y se termina de completar, de consolidar a inicios del siglo XXI. Ok, en las definiciones tenemos tanto a Ojeda en su escrito de gobernabilidad en la conservación de los recursos naturales, citándolo, conjunto de procesos e instituciones, tanto formales como informales, y que incluyen normas y valores, comportamientos y modalidades organizativas, y a través de las cuales los ciudadanos, organizaciones, movimientos sociales y diversos grupos de interés que veremos más adelante articulan sus intereses mediante sus diferencias y ejercen sus derechos y obligaciones en relación al acceso y usos de los recursos naturales. Pero de igual manera también tenemos esta cita de Najam Papa y Tayyab en su documento escrito de Global Environmental Governance, a Reform Agenda, que dicen que la suma de las organizaciones, herramientas, políticas, mecanismos financieros, leyes, procedimientos y normas que regulan los procesos para protección ambiental mundial. Esa es la manera en la que ellos conciben la gobernanza medioambiental. En los actores encontramos al menos 4 esferas, que son los organismos internacionales. Entre ellos encontramos el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También encontramos instituciones financieras que no necesariamente tienen que estar ligadas a, a cuestiones medioambientales, pero que brindan apoyos o tienen
ciertas derivaciones de apoyos al medio ambiente y entre ellas encontramos a la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En los estados consideramos, consideramos nosotros y que se considera que los estados tienen un gran papel en la manera en la manera y en el papel de la gobernanza medioambiental a la escala estatal. Su participación en la gobernanza medioambiental mundial está muy derivada y muy relacionada con la voluntad política. Las corporaciones, después de este boom de la globalización, ahora tenemos también a las corporaciones dentro de este espectro medioambiental, debido a la industria, primero que nada. En sí, el impacto del sector socioeconómico es evidente y también es crucial para el entendimiento de la gobernanza ambiental. Y también tenemos a los actores que son no estatales. Entre ellos pueden estar las asociaciones de organizaciones, perdón, de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales e incluso los individuos dentro de la misma sociedad. Fraccini, Viola y Barros Pleatú nos mencionan que la Tierra se ha convertido en un sistema socioecológico donde la evolución de la ecosfera y la antropósfera se vuelve fundamental para el destino de la humanidad. Esto nos menciona de que no podemos seguir tratando a la naturaleza como un ente aparte de la sociedad, porque necesitamos conseguir una armonía entre ambos bloques para que el ser humano pueda seguir existiendo en esta tierra. Entonces, esto nos señala un desafío muy grande que tiene la gobernanza ambiental, que es la inclusión a varios niveles. Para que se pueda ejercer una gobernanza ambiental, necesitamos una colaboración interseccional en los diferentes niveles dentro de la sociedad. Entonces, para que pueda funcionar una gobernanza ambiental, necesitamos promover una redistribución social de importancia entre las personas, organizaciones, instituciones políticas, estados, nación, entidades supranacionales y las empresas. Todos los niveles tienen que estar incluidos para que la gobernanza ambiental pueda ser ejercida de manera correcta y con resultados satisfactorios. Entonces, para que pueda existir esta gobernanza ambiental, necesitamos implementar lo que se conoce o lo que Alfie llama como democracia deliberativa. ¿Por qué se necesita esta democracia? Porque es una forma de gobierno que organiza las fuerzas políticas y sociales de una manera que los ciudadanos se permiten, los ciudadanos tienen la voluntad y tienen la posibilidad de influir en las decisiones que afectan a sus vidas. No es algo como de lejos, es una inclusión total de la ciudadanía a los problemas que impactan a todos. También es muy complicado porque esto genera que se necesite una descentralización del poder, que ya no todo se concentre en los estados o incluso en algunas corporaciones, sino que todos tengan lo mismo, una repartición. Es necesaria la democratización de la gobernanza medioambiental. Entonces, ese es un reto muy, muy grande. También es necesario que exista un consenso poblacional sobre la importancia de estos temas superior al de años pasados. Que se ha logrado, se ha aumentado esa conciencia en la sociedad del impacto ambiental y de cómo el ser humano está dañando a su atmósfera. Sin embargo, ha habido muchas respuestas negativas dentro del ámbito corporacional a estos problemas de la gobernanza medioambiental. Uno de los problemas que más podemos notar es el efecto del greenwashing que existe en todas las corporaciones. Y esto se puede mostrar mucho con la cita que nos otorgan Rusi y Muradian, que el panorama económico cada vez más dominante de las empresas transnacionales gozan de mucho poder y pueden localizar sus actividades en sitios con legislaciones ambientales más débiles con la intención de reducir los costes de producción. Como se encuentra tan fragmentado el enfoque de la gobernanza ambiental, como no existe unidad,
Las corporaciones se van cambiando y se van modificando para poder encontrar estos huecos y estos problemas que existen entre la ley. Entonces, es por eso que es un desafío muy grande que posee la gobernanza. Necesita unidad y necesita que exista una descentralización para un mayor apoyo. Bueno, ahora revisaremos los tratados y convenios que se han realizado en favor de la gobernanza global y el medio ambiente. Bueno, para que exista una buena gobernanza ambiental, también debe existir una cooperación ambiental que se puede ver en 3 ramas. Desde la consolidación de organizaciones científicas que proveen un conocimiento detallado sobre los hechos en el medio ambiente, la creación de instancias de diálogo y coordinación política y la creación de mecanismos universales legalmente vinculantes. Y estos 3 puntos de cooperación ambiental se ven reflejados en tratados y convenios internacionales que mi compañera va a explicar. En primera instancia, observamos el Código de Conducta de Naciones Unidas sobre corporaciones transnacionales. Este fue una propuesta de los años 70 por la Organización de las Naciones Unidas, el cual estaba avalado por el Centro sobre Corporaciones Transnacionales. Lo que buscaban era generar un marco común para regular el comportamiento de las empresas transnacionales mediante un Código de Conducta de Naciones Unidas sobre corporaciones transnacionales. Sin embargo, este tratado no pudo llevarse a cabo debido a que se opusieron Reino Unido, Estados Unidos y Japón. En él se buscaba que las corporaciones debían actuar conforme a las leyes, regulaciones y prácticas administrativas del país, para así poder tener una cooperación con las organizaciones internacionales en el desarrollo y promoción para la protección. Otro de los tratados que se intentaron proponer fue el Código de Conducta de Empresas Transnacionales. Era similar al anterior, sin embargo, este fue realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en los años 90. Lo que buscaban era homogeneizar principios que rigen la actividad de las corporaciones multinacionales, con una base de operaciones en algún país perteneciente de la OECD. Sin embargo, este tratado fue no vinculante, por lo que solo quedó como un llamado a la buena fe y el buen comportamiento. Y pues muchos países no lo llevaron a cabo. Otro de los tratados que sí que sí están hasta la fecha, son parte de nuestro sistema internacional, es el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por daños causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, o bien conocido como el convenio CLC. Hasta la fecha existen 2 tipos de acuerdos internacionales en el que se abarcan pues 2 tipos de prejuicio ambiental, que son los daños causados por derrames petroleros marinos y los que son por accidentes nucleares. Este abarca a los derrames de petróleos marinos, el cual fue avalado por la gobernanza marítima. Se creó en 1958 por la ONU y entró en vigor en 1996. Lo que busca es una acción mediante el coste de oportunidad de las ganancias perdidas, más los costos de reparación del medio ambiente y medidas preventivas. Sin embargo, este convenio solo cubre al petróleo crudo, no a los materiales producidos por el mismo. Otro es el convenio sobre responsabilidad civil por los daños de contaminación por hidrocarburos resultantes de la exploración y la explotación de los recursos minerales de los fondos marinos. Este no ha entrado en vigor. Consiste en un sistema de indemnización para las víctimas que para las víctimas que fueron dañadas durante las actividades extractivas de los fondos marinos, específicamente pues para los trabajadores que extraen estos hidrocarburos. Lo que busca es que tengan un seguro obligatorio y establece una limitación de responsabilidad. Sin embargo, este seguro queda exento si existe alguna negligencia o culpa. El tratado ha sido ratificado únicamente por 6 países. Se puede llevar a los tribunales solamente si el daño fue sufrido o el accidente ya ha ocurrido.
pero pues no se tiene todavía el convenio como tal. Otro es la responsabilidad civil por daños causados por transporte interior de mercancías peligrosos por carretera, ferrocarril y barcos de navegación interior. Bueno, este busca abarcar al transporte de sustancias peligrosas, específicamente por transporte por tierra. Fue un convenio de Ginebra que se llevó a cabo en 1989. Sin embargo, solo 2 países lo han ratificado, que es Alemania y Marruecos, y para que este convenio entre en vigor se necesita la aprobación de 5 países. En él se establece un sistema de seguros obligatorio y una limitación de responsabilidad a aquel que sea el responsable del daño. Otro es el Convenio Internacional sobre Responsabilidad e Indemnización de Daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas. Este también abarca el transporte, sin embargo, este es para la vía marítima. Bueno, entrará en vigor con 2 estados. Fue firmado en Londres de 1996, el cual establece una indemnización de hasta 250 millones para las víctimas que hayan sido dañadas durante el transporte de estas materiales peligrosos. Se busca que al menos 40 millones que al menos hayan entrado países que tengan 40 millones de toneladas transportadas. El siguiente es el Protocolo de Brasilia sobre responsabilidad e indemnización por daños resultantes de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación. Este no ha entrado en vigor, fue redactado en 1999, reducir el movimiento de residuos peligrosos, así como la disposición ilegal en países de desarrollo por parte de empresas de países industrializados. Busca que estas empresas que desechan materiales peligrosos cumplan una responsabilidad al generador o al exportador de residuos. También se busca que tengan un fondo multilateral, el cual estará financiado para las operaciones de limpieza hasta que el responsable sea identificado, ya que en muchas ocasiones estos materiales peligrosos son desechados de forma incorrecta y no se puede tener un responsable de inmediato, por lo que se busca que con este fondo se pueda hacer una limpieza a los daños que hayan sido causados, además de tener un fondo de emergencia para utilizar en caso de accidente, ya sea alguna fuga, algún daño a terceros o algún daño material. El Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil por la Contaminación Causada por Combustibles de los Buques de 2001. Este convenio propone un seguro o una garantía de una institución financiera, el cual será obligatorio para los barcos petroleros, en cantidad equivalente al monto de, es decir, que cuándo fue dañado y en qué cantidad, así como qué tipo de daño se sufrió. El convenio entrará en vigor 12 meses después de que por lo menos 18 estados aceptado, rectificado o firmado este tratado. Es similar al CLC, pero pues en este también se busca que se tenga un seguro y se cubran los daños no solo del petróleo crudo, sino de todos sus derivados. Bueno, aquí vamos a ver también el papel de la responsabilidad ambiental en la gobernanza global. Tenemos en sí
ciertas dificultades en la gobernanza global ambiental. Tenemos cierta ausencia de un marco institucional y normativo para tener reglas de funcionamiento. Es decir, que no hay normatividades que sean obligatorias en torno a lo medioambiental y todo depende de la voluntad de los agentes y de los actores. También tenemos brechas de gobernanza a la escala planetaria y regional. No hay un objetivo único. Se generan brechas de desigualdad entre las partes involucradas en estos ámbitos. Y esto viene de que en los años 70 todo esto estaba regulado por acuerdos multilaterales, pero actualmente no hay ningún órgano internacional que esté encargado de coordinar una política común para todos los estados o miembros involucrados. Necesitamos que en la gobernanza ambiental exista una responsabilidad mutua. Sin embargo, esto es muy complicado porque ¿para qué se necesita para que exista esta responsabilidad? Se necesita crear un marco para la resolución de conflictos entre distintos regímenes legales, que es lo que ya mencionaba anteriormente mi compañera, que no se ha podido establecer. Es necesario que todos los estados redireccionen recursos y asistencia financiera y tecnológica para asistir a la cooperación internacional en materia ambiental. Es de las ramas de la cooperación más abandonadas y necesitamos que sea un esfuerzo conjunto. Y también siguiendo la línea anterior, es necesario que exista una regulación y seguimiento del desempeño ambiental. Necesitamos que todas las partes estén involucradas y existan procesos realmente vinculantes. Tenemos como este problema que es parte de las consecuencias del fenómeno de la globalización. Sabemos que a partir de este fenómeno hubo una reducción del control de los estados hacia el mercado, hacia las empresas, y en este caso a las actividades de las empresas transnacionales. No hay regulación, en pocas palabras, no hay regulación de los actores estatales hacia las empresas transnacionales y hacia los agentes económicos. El panorama económico se muestra dominado por empresas transnacionales. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que estas empresas gozan de más poder que los agentes estatales de cierta manera en cuestión en cuestiones medioambientales. Y estas empresas también utilizan el chantaje a partir del traslado de su producción a otros países. Lo que pasa con este chantaje de producción, su objetivo es evitar regulaciones tanto medioambientales como civiles para seguir con esta política, esta práctica de consumo. Y esa es la manera en la que estas empresas subsisten. Pero no hay cierta responsabilidad ambiental necesaria de su parte, porque como mencioné, no están ligadas ni están reglamentadas por ninguna norma medioambiental. Bueno, se han intentado tener convenios y tratados que regulen y que tengan una gobernanza global responsable con el medio ambiente. Sin embargo, no se ha podido. Algunas posibilidades que podría tener la gobernanza global dentro de la responsabilidad es, en primer lugar, tener una responsabilidad estricta, es decir, que las empresas transnacionales, así como los actores gubernamentales y no gubernamentales, tomen acciones para que se tomen responsabilidades que les corresponden. En segunda es una retroactividad, que consiste pues en tener un vínculo y una cooperación entre los diversos actores para poder tener un correcto manejo de los desechos, así como de las responsabilidades. El tercero es tener un seguro obligatorio. Esto va dirigido más hacia las empresas transnacionales,
ya que se necesita que tengan un seguro para que puedan cubrir con todos los daños que están causando. El cuarto es un fondo para reparar o compensar daños huérfanos. Los daños huérfanos consisten en aquellos cuya responsabilidad no puede ser atribuida al dueño, ya sea del barco o de la empresa, o que supera la responsabilidad del mismo dueño, o simplemente que no se encuentra al culpable o al responsable. A partir de este fondo, se, a partir de este fondo se busca eh, que estos daños causados sean cubiertos, y estos fondos deberían de ser tomados de, de los impuestos sobre las empresas transnacionales. El quinto es una carga de la prueba o en una organización pública internacional. Bueno, pues es básicamente que la responsabilidad recaiga en alguna de estas empresas o ya sea alguna organización pública que pueda tomar la responsabilidad y cubrir los daños causados. Y las sextas, multas por daños ambientales. Muchas de las empresas transnacionales contaminan a gran escala, incluso los otros actores pues otros actores como no gubernamentales. Se debería de tener algunas multas, ya que esto permitiría que las empresas y los actores se comprometan a reducir su contaminación y con ello pues tener una mayor responsabilidad. Aquí lo que nos dice Nye y Wolf es que la globalización económica ha creado brechas de gobernanza a escala planetaria y regional. También porque los procesos que la caracterizan trascienden la escala a la que tradicionalmente se han circunscrito las instituciones y legislaciones encargadas de regular el funcionamiento de los mercados, el Estado-Nación, como lo conocemos, haciendo de esta manera insuficientes los canales tradicionales de toma de decisiones. Podemos concluir de que si bien la gobernanza ambiental es de suma importancia en los tiempos en que vivimos, también podemos darnos cuenta que hay muchas ambigüedades y que podría considerarse uno de los retos de la gobernanza global como tal. Estamos obviamente sumidos en una cierta cultura de consumo, una cierta cultura de aprovechamiento tanto del prójimo como nuestros recursos naturales, que no nos hemos detenido a pensar exactamente qué es lo que pasa con el ambiente. Y fuera de eso, eso es lo que no nos permite dar ciertas regulaciones, dar normas a seguir para los estados, para las organizaciones internacionales, para las mismas empresas. No podemos seguir adelante si no tomamos en cuenta los retos que esto suponen dentro de la gobernanza, si no entendemos lo que hay de trasfondo en el paradigma en el que nos estamos encontrando. Y bueno, por último, estas son nuestras referencias y muchas gracias por su atención y a la orden.